Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar del diezmo y si sigue vigente hoy en día. La respuesta corta a esto es que no sigue vigente. Pero bueno, vamos a desarrollar esta respuesta con versículos bíblicos y de una manera sencilla. Bueno, vamos a empezar por el Antiguo Testamento, que lo primero que tenemos que saber es que el diezmo es parte de la ley que le fue entregada a Moisés por Dios. Además de muchos más estatutos que tenía esa ley, pero hoy no vienen al caso. Así que bueno, vamos a seguir. Podemos ver en Levíticos 27, 30 y 32 cómo se manda a los israelitas a consagrar el 10% de lo que producen, de lo que tienen, al Señor cada año. Bueno, muchos no prestan atención o por desconocimiento o por no ver contextos completos de que había 3 diezmos, no uno solo. La gente habla mucho del 10%, el 10%, etc. Pero realmente era más del 10%, como vamos a ver a continuación. Estos 3 diezmos que se nombran son diezmo levítico, diezmo festivo, de nuevo, y diezmo para los pobres. El diezmo levítico lo podemos ver en Números 18, del 21 al 24. Bueno, como lo dice el título, era un diezmo para los levitas, para la tribu de Leví. Como no tenían heredad entre los hijos de Israel, Dios mandó a que le entregaran el 10% que vimos anteriormente, que era consagrado al Señor. Bueno, ese 10% era para la tribu de Leví, que eran los encargados del tabernáculo de reunión. Ellos hacían los sacrificios y todas esas cosas al respecto. Bueno, ahí va ese 10%. Después tenemos otro 10% cada año, que es el diezmo festivo. Ya ahora, para esta instancia, vamos un 20%, no un 10%. Bueno, el diezmo festivo se le mandaba a cada israelita reunir el 10% de lo que producía del ganado, y eso consumirlo junto con su familia en el lugar que el Señor escogía como residencia de su nombre. O sea, lo consumían en familia, una fiesta frente al Señor para disfrutar y gozarse en él. Bueno, ahí tenemos el otro 10%. Después, el tercero es el diezmo para los pobres. Que bueno, este era cada 3 años cumplidos. Ese año se retiraba el 10% y se guardaba en la ciudad para alimentar a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a los levitas. Y bueno, sería solamente eso. Hasta acá podemos ver que en total en la ley tenían que dar alrededor del 20-23% de lo que tenían cada año, no el 10% como acostumbran decir algunos. Así que bueno, hasta acá ya vimos. Ahora vamos a pasar a qué se nos enseña a nosotros, los cristianos hoy en día, que eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús, al morir y resucitar, se crea un nuevo pacto. Y como dice acá, vemos en Hebreos 8, del 16 al 13, en el 13 podemos ver, al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero. Lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pacto antiguo, el que estaba bajo la ley, desaparece y viene el nuevo, que es bajo la gracia, bajo la fe en Jesucristo. También tenemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote por excelencia. Antes los sacerdotes que teníamos era la tribu de Leví, que tenía el pueblo de Israel. Era la tribu de Leví, y con el nuevo pacto se desechó el viejo, y ahora en el nuevo nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Por ende, ese diezmo que se daba para el sacerdocio ya no es necesario, pierde razón de ser, y ahí nos vamos dando cuenta de cómo
ya no es necesario diezmar bajo la ley. Más a nosotros los cristianos hoy en día, lo que realmente se nos enseña a dar con generosidad y alegría. 2 Corintios 9:7, a compartir con los necesitados. Hechos 2 del 44 al 45, sostener a los ministros del Evangelio. 1 Corintios 9 de 13 y 14. Esto es lo que se nos manda a los cristianos hoy en día. En ninguna parte Jesús nos manda a diezmar. Nosotros somos llamados a dar con amor, con gratitud, todo para agradecer al Señor lo que hace por nosotros. Antes dábamos por miedo, por temor, por la ley, por lo que nos pueda pasar. Ahora damos por amor. Una cosa más. Bajo el Antiguo Testamento, como dije recién, uno daba por la ley y por temor. Más ahora en el Nuevo Testamento, el deseo de dar, de ofrendar, es algo que el Espíritu Santo hace brotar en el creyente que ha nacido de nuevo, que fue regenerado por el Espíritu Santo. Ya hoy en día nos brota de corazones, no es como antes que había que obligarlos a los israelitas a dar. Bueno, acá hay un pequeño detalle que son las menciones al diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Para qué puse esto? Bueno, algunos para poder decir que tenemos que diezmar aún hoy en día pueden citar estos 3 versículos que están en el Nuevo Testamento, que de igual forma si los leemos y los entendemos nos damos cuenta que no tienen nada que ver con eso. Primero tenemos Mateo 23:23, que no puede ser usado ya que es un versículo en el que el Señor Jesús reprendía a los fariseos porque se jactaban de diezmar, pero dejaban de lado la justicia, misericordia y la fe. Eran unos hipócritas. Este versículo, el Señor Jesús habló en vida. Todavía no habían muerto y resucitado y se había generado un nuevo pacto. Por eso todavía vivían bajo la ley. En Lucas 11:42 nos pasa exactamente lo mismo. Y después tenemos Lucas 18:11 y 12. Bueno, en este versículo, esto es una parábola que utilizó el Señor Jesús para enseñar. Solamente era un ejemplo práctico para entender. No es que mandaba a diezmar. Es más, leyéndolo nos dice: puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Daba el diezmo. Bueno, y este versículo sigue, y lo que dice el cobrador de impuestos cuando él habla dice, lo único que dice: Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Entonces el versículo dice: ¿quién de los 12 fue justificado? Bueno, fue justificado el cobrador de impuestos, ya que se arrepintió de corazón y tuvo fe. No el que diezmaba, claramente. Bueno. Así que bueno. Nosotros hoy en día damos por amor, no por temor. Tiene que brotar de un corazón agradecido hacia el Señor nuestro Dios. Entonces, después de todo lo que leímos, ¿está mal diezmar? La realidad es que está mal que sea impuesto como una regla en una iglesia. Está mal que sea una obligación, que sea impuesto, ya sea por pastor, por quien sea. Nosotros estamos llamados a ofrendar de corazón. ¿Puede un cristiano diezmar? Sí, claro, se puede diezmar. Siempre y cuando lo haga uno
por voluntad propia, que se lo proponga, que venga, por ejemplo, yo un día diga, bueno, yo quiero empezar a tomar el diezmo, quiero diezmar y bueno, pero eso es una pauta personal mía, no es algo que me está imponiendo la Biblia ni nadie. Nosotros estamos llamados a ofrendar, como venimos repitiendo. Pero alguien se puede proponer diezmar y no hay problema en eso. No hay problema. Así que bueno, no está vigente hoy en día el diezmo. Nadie te puede obligar a diezmar, pero el que quiera diezmar, utilizar ese ejemplo que nos da la Biblia, que se usaba en la ley del Antiguo Testamento, lo puede usar tranquilamente, pero sin obligación. Así que bueno, hermanos, espero que haya quedado claro esto. Y bueno, denle like, comenten si les gustó, qué les pareció, si tienen algún otro tema que podamos mirar acá. Así que bueno, les mando un abrazo y muchas bendiciones.